familiares en general. Dijimos que para desarrollar esa temática íbamos a desglosar estos signos y síntomas que se presentan en músculos, en ATM y en los dientes. Entonces, como vamos a entrar en cada uno de estos grupos, hemos dado algunas genera amplia respecto a lo que viene a ser este modo de entender, repito, de manera didáctica, las diferentes alteraciones, los signos y síntomas que se presentan en estos tres componentes del sistema estomatognático. Y lo que hicimos la semana pasada fue revisar los signos y síntomas de los trastornos a nivel de los músculos. Es por eso que hablamos de dos aspectos importantes cuando se trata de signos y síntomas a nivel muscular: el dolor y la disfunción. Entonces, eso fue lo que hablamos. ¿Ok? Entonces, para tener claro, teniendo ya esos conceptos previos, el día de hoy corresponde desarrollar el tema siguiente: los signos y síntomas de los trastornos musculares. Es decir, ahora sí vamos a desarrollar esos trastornos musculares que traen consigo el dolor, la disfunción, dependiendo su manifestación, ¿no? Su sintomatología, los signos y síntomas que suele acompañar a cada uno de estos trastornos, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando. Vamos a encontrar que hay una lista de trastornos que van de digamos, de la respuesta más sencilla que puede tener un músculo a una alteración, alguna amenaza externa, hasta algunas alteraciones y algunos trastornos que son ya más complejos y que amerita un diagnóstico un poquito más exhaustivo para llegar a determinar frente a qué patología o trastorno estamos. Ok, entonces, dicho de ese modo, vamos a encontrar que hay 5 trastornos musculares que de alguna manera nos atañe a los odontólogos, que está dentro de nuestro campo, ¿no? Vamos a ver una lista de 6 trastornos, pero son 5 los más comunes, los más frecuentes, los que son más familiares en nuestro ámbito, por decirlo así, en el sentido de que por lo menos alguna vez en nuestra vida profesional puede ser que nos choquemos con alguno de estos trastornos, y entonces por consecuencia es importante que tengamos la noción mínima para poder identificar estos trastornos musculares. Estos 5 trastornos son en este orden que estamos viendo, ¿no? La cocontracción protectora, que es el primer trastorno muscular considerado. El segundo, el dolor muscular local, llamada también mialgia no inflamatoria. Y el tercero, la mialgia por punto gatillo o dolor miofacial. La cuarta alteración, el miospasmo. El quinto, la mialgia crónica de mediación central. Y el sexto, ¿ya? Que dijimos, ¿no? Que eran 5 los que nosotros podríamos con cierta frecuencia ver, pero el sexto trastorno sería la fibromialgia, que no es odontológico porque es una afección que involucra de modo sistémico, de una manera más generalizada, gran parte de las articulaciones de todo el organismo en personas que son principalmente de edad avanzada. Entonces, repasemos: con contracción protectora, dolor muscular miospasmo, mialgia crónica de mediación central y la fibromialgia, de los cuales los 5 primeros son un poquito más frecuentes. Ahí está, ¿no? La cocontracción protectora, acuérdense el nombre, un poquito complejo, no tan común, por decirlo así. El dolor muscular local, acuérdate, dolor muscular local. Ahí mismo, ¿no? O sea, el dolor, pero allí en el punto del músculo donde hiciste trabajar exageradamente. El dolor miofacial o punto gatillo, que es un dolor referido, cuyo origen está en un lugar un tanto distante de donde se manifiesta la sensación dolorosa. Por eso se llama punto gatillo también. Estos 3 serían
los que considero que alguna vez, digo, no, de este modo se los digo a ustedes, pueden experimentar con sus pacientes, que pueden ustedes tener la oportunidad de que al menos estos cuadros clínicos se puedan presentar en el consultorio. Entonces hay que tener la mínima noción para poder identificarlos oportunamente. Con contracción protectora, dolor muscular local, dolor miofascial. Y muy escasamente, muy poco frecuente en la parte clínica de consulta para nosotros podría ser el miospasmo y la mialgia crónica de mediación central. Este de nombre largo, que es el segundo, viene a ser pues un tipo de dolor muscular, pero con intervención del sistema nervioso central, lo cual hace que sea un dolor crónico, su mismo nombre dice crónico, o sea, de larga data, de una molestia muy continua, ¿no? Y que no es tan fácil o indudablemente tratar, ¿no? Es bastante complejo cuando es un trastorno crónico. Y el miospasmo, que sería el equivalente a decir, cuando decimos espasmo, miospasmo es un cambio, una modificación en la longitud del músculo. Es como cuando uno se le acalambra un músculo, eso sería el equivalente a un miospasmo. ¿Okay? Entonces, esos son los síntomas más comunes. Y el último que decíamos, la fibromialgia, es un trastorno, como dice allí, músculo esquelético sistémico. ¿Me están escuchando? Quiero cerciorarme que estén escuchándome. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Oh, buenas noches. Por favor, tomando nota, porque ya estos temas son un poquito más a profundidad y requiero de la atención de ustedes, ¿ah? Por favor. Empezamos entonces. Con contracción protectora, llamada también fijación muscular. Es la primera respuesta de los músculos. Claro, estamos hablando de músculos masticatorios, ¿no? Un poquito para ubicarnos dónde estamos, ¿ah? Estamos hablando del sistema tognático, entonces dando énfasis a los músculos masticatorios. Es la primera respuesta que tienen estos músculos frente a una alteración. ¿Y cómo se manifiesta? Con cierta rigidez muscular, o sea, el músculo se pone duro. Por eso se le denomina fijación muscular protectora también. ¿Ok? Mira, con contracción protectora, fijación muscular protectora. Ya decíamos, es una respuesta del sistema nervioso central frente a la lesión o a la amenaza de lesión. Sucede cuando, por ejemplo, ¿no? Estás comiendo, ya decíamos, sientes un alimento duro, y de pronto la comida blanda que estás teniendo aparece. O una espina de pescado que de pronto estás mordiendo, masticando, comiendo, lo más normal, y sientes que automáticamente el músculo va a detenerse en su actividad. Eso es la copa. ¿Por qué? Porque se da cuenta que hay una amenaza que puede lesionar los tejidos y entonces intenta proteger, frenando el movimiento, ¿no? La secuencia normal de la actividad muscular parece alterarse de forma que se protege a la parte amenazada de una mayor lesión. Entonces, es como una respuesta automática que, miren, el organismo tiene justamente con la intención de proteger esa parte amenazada, ¿no? En presencia de dolor, los grupos musculares antagonistas parecen activarse. Claro, o sea, por ejemplo, si es un músculo elevador el que siente la amenaza, entonces se activan los depresores. ¿Puedes entender? O sea, si el problema está que el daño se produce en el momento que se va a cerrar la boca, entonces estos músculos se activan y más bien se activan aquellos que van a mantener la boca ligeramente abierta o que no permiten que uno siga de todo, porque al generar esto va a producir dolor. O al revés, ¿no? Durante la masticación, los músculos que están haciendo el movimiento, que están, digamos, sienten que hay una presión a nivel del petroleo, a nivel, por ejemplo, de los que producen como una calle, van a ser nada. Entonces la compensación protectora no es un trastorno patológico, ¿no?
aunque cuando se prolonga por mucho tiempo puede traer consigo algún síntoma de dolor muscular. Acuérdense eso, por favor. No, está dentro de los trastornos musculares, pero no es que sea una enfermedad, sino es un mecanismo de autoprotección, de autocuidado que tiene el músculo. ¿Y qué factores pueden desencadenar esta cocontracción protectora? Principalmente estos aspectos, ¿no? La colocación de una corona, vamos a una corona dental alta, elevada, que produce un choque, un roce, ¿no? Con el antagonista, produce, pues es un factor etiológico que va a producir una respuesta inmediata de los músculos. ¿Por qué? Porque el organismo identifica que hay un contacto aquí, que está alto, que no es el modo natural y normal de morder, de tener una máxima intercupidación. Entonces, produce qué cosa? Cocontracción protectora. Mira, o sea, fíjense ustedes la importancia de hacer correctamente un tratamiento en boca de los pacientes, ¿verdad? Entonces no es que se coloca la corona y ya pues está un poquito alta, así es, ya te vas a acostumbrar, no es eso, no es por ningún motivo. Por eso uno tiene que considerar siempre la oclusión para rehabilitar. Otro factor etiológico, otro factor considerado como factor etiológico sería el estímulo doloroso profundo. Acuérdense, dolores profundos, ¿no? Un dolor de tipo profundo, como el que se produce en una alveolitis, por ejemplo, en una periodontitis, por ejemplo, va a generar una persona, por ejemplo, que tiene una puntitis reversible, una puntitis en el cuadro agudo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa persona va a evitar el trabajo muscular. El músculo va a responder para no generar más dolor en esa zona, limitando el movimiento. Inclusive personas que tienen, por ejemplo, un dolor dental muy fuerte, o sea, así en el ejemplo de un trastorno doloroso profundo, personas que tienen un dolor dental van a darse cuenta ustedes que no tienen la misma amplitud de apertura bucal, tienen cierta limitación. ¿Qué más puede desencadenar una cocontracción protectora? El aumento del estrés emocional. ¿Qué características clínicas vamos a empezar a diferenciar propias de esta alteración? Que se manifiesta como una sensación de debilidad muscular después de alguna alteración, ¿no? Algo tiene que pasar, porque no es que de la nada entendimos que todo estaba normal hasta que algo surge. Entonces acá la cocontracción protectora viene después de algo, de alguna alteración. Eso es lo que tenemos que indagar en el paciente. Otra característica clínica, el paciente no muestra dolor cuando el músculo está en reposo, pero el trabajo, el uso del músculo incrementa el dolor. A menudo el paciente tiene una apertura limitada en la boca, ¿sí? Entonces es una característica, un poco de limitación en los movimientos, en la apertura, puede ser inicialmente una cocontracción protectora. Pero cuando se indica al paciente que siga abriendo la boca poco a poco, entonces como no está dañado el músculo, repito que si no es una respuesta para proteger alguna alteración, alguna amenaza, entonces el paciente sí va a poder terminar de abrir la boca poco a poco. La clave para identificar la cocontracción protectora es que se produce después de una alteración, por lo cual hacer la anamnesis adecuadamente es de tal importancia. Fíjense, porque acá es el interrogatorio. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cómo empezó el dolor? Cuando el dolor se presenta, ¿qué tiempo de duración tiene? ¿Cómo es este dolor? La tipología del dolor, ¿no? Es importante la semiología del dolor para nosotros, los odontólogos, no para ustedes, que hacen odontología, estomatología, es importantísimo porque el modo de manifestación que tiene el dolor es lo que me va a permitir acercarme al diagnóstico más adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde empieza ese arte de llegar a un buen diagnóstico? Por la anamnesis. Si se mantiene durante varias horas la cocontracción protectora o varios días, inclusive puede suceder, entonces ya pasa al siguiente nivel quizás. ¿Ah? O sea, si no cede, no remite el cuadro,
sino que continúa por más tiempo, este podría convertirse en un dolor muscular local. Ojo con eso, ¿eh? Eso quiere decir entonces que una cocontracción protectora puede ser un factor etiológico de un trastorno o de un dolor muscular local, que es justamente la siguiente entidad patológica que vamos a ver enseguida. Que mira, entonces ya vamos viendo uno, cocontracción protectora. El segundo trastorno, dolor muscular local. Casi como que su nombre nos dice todo, ¿no? Ajá, doctor, claro, es un dolor en los músculo localizada. O sea, duele exactamente en el punto del músculo. Ya uno se imagina, ¿no? Que es probablemente porque se hizo un uso exagerado de trabajo de este músculo. Se trata de un trastorno doloroso de origen miógeno, de origen muscular, no inflamatorio, o sea, no inflamatorio. ¿Por qué decimos que es no inflamatorio? Porque si tomáramos una muestra histológica de este músculo que tiene dolor, no vamos a encontrar células inflamatorias, granulocitos, eritrocitos, perdón, los macrófagos, ¿no? O puede haber otro tipo, las células cebadas, que son característicos de tejidos inflamatorios. No los hay. Haciendo un estudio histológico no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay inflamación, sino que es solamente dolor, ¿ve? Es decir, es una mialgia no inflamatoria, por eso es que tiene ese nombre tan. Bien, cuando hay una cocontracción protectora prolongada. Cuando hay una cocontracción protectora que en lugar de remitir, es decir, en lugar de desaparecer, ¿no? De irse ese dolor o ese trastorno, se instala, se hace prolongado y pasa al siguiente nivel, dolor muscular local, ¿ok? Mientras que la cocontracción protectora constituye una respuesta inducida por el sistema nervioso central, el dolor muscular local es un trastorno caracterizado por alteraciones en la parte local del músculo. ¿Y por qué duele de manera localizada el músculo? Ya lo dijimos la semana anterior. Sobre todo porque en ese músculo empiezan a liberarse sustancias algogénicas. O sea, algogénica quiere decir, se empiezan a liberar sustancias que generan dolor, algogénicas. Como las prostaglandinas, como la bradicinina, que dijimos que se presenta en los músculos cuando no hay un recambio y una oxigenación de los músculos. ¿Debido a qué? A un trabajo excesivo del músculo que no le da tiempo a ese recambio, ¿no? Para eliminar toxinas e incorporar oxígeno, y entonces se crea una parte isquémica, decíamos, en el músculo, no produce ese recambio, ¿no? Y por consecuencia se genera el dolor localmente, ¿ve? Estos cambios iniciales pueden traducirse solo en fatiga, ¿no? A veces no es un dolor marcado, pero sí hay una especie de fatiga muscular, que eso es una característica propia de este dolor muscular local, ¿ven? ¿Qué factores? Factores etiológicos, estamos diciendo cuáles son los factores que producen, que pueden generar dolor muscular local. Uno de ellos es la cocontracción protectora. ¿Se acuerdan, no? Dijimos que cuando una cocontracción protectora se queda por mucho tiempo, se hace prolongada, puede generar un dolor muscular local. Otras causas son los traumatismos locales o uso excesivo del músculo. Un golpe, no te dan un golpe en un músculo, vamos a poner una patada en el gemelo, te tiene que doler ahí, pues, ¿no? Te tiran un puñete en la cara, te debe probablemente doler, ¿no? Se presenta por un traumatismo local en ese punto. También puede ser no porque sufriste, no porque te golpearon, sino porque te excediste en el uso de ese músculo. Creo que con ustedes comentábamos eso de masticar la yuca para producir masato, ¿no? Entonces, esas personas tal vez con uso excesivo del músculo podría terminar fatigándose el músculo y al día siguiente lo que comúnmente llamamos macolcado, ¿no? Cuando el músculo se ha
fatigado en exceso y produce un dolor cuando lo activas, cuando empiezas a utilizar el músculo, duele. ¿Okay? Entonces, cuando la causa es la hiperfunción, puede retrasarse la aparición de molestias musculares. Eso es clave, ¿no? Cuando haces un trabajo excesivo, te duele al día siguiente, ¿no? Ahí está, ¿eh? No, o sea, se retrasa la manifestación de las molestias. No es que te duele en el momento, no lo sientes, pero al día siguiente pasan unas horas y es allí donde se manifiesta más, ¿no? Hay dolor muscular de comienzo tardío o molestias musculares después del ejercicio, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El dolor muscular local es en sí mismo una causa de dolor profundo. Acuérdense ustedes, ¿eh? Acuérdense que cuando empezamos a hablar sobre trastornos musculares y hablamos sobre el dolor, hicimos hincapié de que el dolor muscular es un tipo de dolor profundo. Les pregunto, entonces, chicos, ¿el dolor muscular será un tipo de dolor profundo visceral? ¿Qué dicen? ¿Será un dolor profundo de tipo visceral? Sí, puede ser, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿no? Claro. Todos estamos de acuerdo. Entonces, un dolor muscular está en la categoría de un dolor profundo de tipo visceral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más? A ver. Uno más y cerramos el negocio. Uno más y... ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Está Sí, claro? doctor. Claro, ¿no? Entonces, si ahorita estaría calificando a todos los que hablaron y a los que se callaron por no dar opinión, les pone un cero del tamaño de su cabeza, pues. Porque si entonces, ¿para qué tomamos tanto tiempo en matarnos explicando un cuadro, un gráfico donde decíamos dos tipos de dolor, superficial y profundo? El superficial, mucosa, piel. El profundo, de dos tipos. El visceral es solamente cuando es el dolor pulpar o cuando se debe probablemente, por ejemplo, decía, a una glándula salival. Y decíamos que los otros dolores que sí son profundos pero no viscerales son como los que sienten los músculos. Es como el dolor después de la extracción dental, una alveolitis. Pero ustedes contestan por inercia, pues. Ustedes sí, pues sí, doctor, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Todo sí, señor, ¿verdad? ¿Y dónde está entonces? Noto que no estudian. Noto que no repasan. Noto que les importa un pepino lo que el profesor resalta, indica, repite, porque la clásica es manotar, profe. Yo soy tan sabroso que cuando yo estudio lo hago escuchando, pero no tengo ni lapicero, no tengo papel al costado, y llega, bueno, que quede lo que quede en la cabeza. Mal, pues. ¿Cómo va a ser el dolor muscular un dolor de tipo profundo visceral? Pero ni siquiera puede usted asociar visceral. Y doctor, ¿por qué visceral? Visceral, doctor, puede ser cuando hay palpación, en este caso. No, hijita, por eso, pues, el gran problema es que ustedes no están atentos, pues, ese es el problema, fíjense, ve. Y lo hicimos la semana pasada, no pasó ni mucho tiempo, cuando revisamos este cuadro de aquí, pero les llegó, pues, les llegó. Me dice, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Qué se explicó? Que el dolor profundo es visceral, solamente el pulpar y el mucoso visceral. Que es claro que hay dolores profundos como el periodontal, el dolor óseo, periósteo, que son dolores profundos, sí, están aquí en esta categoría. Y los dolores musculares también son dolores de tipo profundo, por supuesto que sí, pero no son viscerales, pues. Ahí está, pues. Es que no entienden, no preguntan, pero están andando en la calle, están haciendo otra cosa, está, pues, ¿no? Ese es el problema de la virtualidad, ¿no? Ese es el problema de la virtualidad. ¿Ah? No hay otra respuesta. No, este no es culpa del profe, ahí está en la clase, si gustan, escúchenlo. ¿Cuántas veces repetí lo mismo? Y ahora pregunto exactamente para ver por lo menos si a una semana el examen, pero después del examen todo el mundo 20.
La próxima semana todo el mundo va a tener 20 porque plagian rico, pues, en su casa, con todos los beneficios y bondades. Quiero que se autoevalúen, espero que sean conscientes, espero. A ver, pues de nuevo, decíamos acá, ¿no? Claro, por acá viene el tema, ¿no? La cocontracción tiene otras causas, ya por ahí no hay problema. Cuando la causa es la hiperfunción, puede retrasarse la aparición de las molestias musculares que suelen aparecer después de un exceso de trabajo. El dolor muscular local, decíamos, es en sí mismo causa de dolor profundo. Y ahí pregunté, ¿el dolor muscular entonces es un dolor profundo de tipo visceral? ¿Y cuál es la respuesta? No es. No sería punzante ni apalpable. Métete un martillazo primero y a ver la forma como absorbes, por favor, lo que se indica. Escúchenme una cosa, chicos. Si uno quiere realmente aprender, captar el mensaje, no basta con escuchar y mirar. Uno tiene que prestar atención y tiene que dedicarle concentración a lo que estamos haciendo. Si usted está pretendiendo hacer 2 o 3 cosas a la vez, estás perdiendo el tiempo. Estás en plan PH. Ya sabes qué es eso, ¿no? Sabes, ¿no? A eso estás haciendo hora. Estás por las puras. Porque no estás captando una cosa tan importante, tan práctica, tan necesaria para entender. Y si yo paso por alto una cuestión que alguien dirá, pero eso es tan sencillo, es que no es tanto así. Que luego lo que viene es más complejo. Y si una cosa tan sencilla no la captas, entonces, ¿qué vas a hacer metiéndote en un mundo desconocido? Por favor, estudien. Esa palabra involucra muchas acciones que parten de ti, no del profesor. El que estudia eres tú. Yo soy facilitador de tu aprendizaje. Pero si tú no te dejas ayudar, eso ya no entro en ese plano yo. Eso depende de ti. Y fíjate qué estás haciendo ahorita. Piensa en este instante qué haces mientras yo estoy hablando. ¿Ok? Date cuenta y por ese motivo ahí está el resultado. Bueno, voy a seguir porque ya ve una sola pregunta que quise hacer para ver qué tanto han captado. Decepción total, chicos. Sinceramente les digo. Ni uno se dio cuenta. Y siendo yo reiterativo en la pregunta, ¿estás seguro que es dolor muscular profundo, visceral? Sí, profesor. Por mayoría ganó el error, ¿cierto? Bueno, el dolor muscular local es en sí mismo una causa de dolor profundo. Vamos a motivarnos de nuevo. Yo estoy emocionado, pensé que me estaban captando. Vamos, arranco de nuevo. Entonces, como el dolor muscular local es en sí mismo una causa de dolor profundo, entonces lo que puede tener como consecuencia puede dar lugar a una alteración clínica importante. Ahí está, o sea, no es cualquier cosa. El dolor muscular es profundo. No es un dolor superficial, no es como un dolor cutáneo. Cuando el músculo es afectado, cuando es exagerado el trabajo, duele. Y el dolor es profundo. Repito, no es un dolor superficial. Y peor si se hace crónico. Y es difícil de tratar. El otro muy difícil es que solito vaya a resolver muchas veces cuadros dolorosos de músculos cuando es de tipo crónico. Entonces, el dolor profundo causado por el dolor muscular, con esto, ojalá me estén entendiendo. Como el dolor muscular local es un dolor de tipo profundo, ese mismo hecho hace que el organismo a su vez responda con una cocontracción protectora. Porque recuerden, la cocontracción protectora es una respuesta a una amenaza. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes un dolor muscular local producido por un golpe, por un exceso de trabajo, también estás activando la cocontracción protectora. Entonces, ¿qué sucede con la cocontracción protectora? Va a hacer que se minimice el trabajo de ese músculo afectado. Entonces, por ahí viene. Esta cocontracción protectora, adicional al dolor muscular local, puede producir azúcar y se hace como un círculo vicioso en el cual el dolor mayor con contracción protectora, y al que dice la cocontracción protectora que se queda y se perpetúa por más tiempo, entonces también vuelve a generar dolor muscular local, y entonces no es tan fácil de perder.
Hay un micrófono abierto, no sé de quién es, pero a ver, revisen, por favor. Es de Flor Sánchez. Características clínicas del dolor muscular local. ¿Por qué hablamos de características? A ver, ¿por qué creen que es importante hablar de las características clínicas que tiene cada uno de estos trastornos? A ver, ¿por qué es importante? ¿Será necesario hablar de las características clínicas de cada trastorno? ¿Por qué? Sí, doctor, porque nos va a conocer para poder diferenciar qué trastorno. Esa es la respuesta correcta. Ya te quito el 0 de hace un rato y te pongo un punto. Escúchame. Por supuesto, el arte de llegar a un correcto diagnóstico es la semiología. Es el correcto manejo de ese curso que ustedes lo llevan como medicina oral. Ese curso es de vital importancia en la detección de un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy frente a una enfermedad y no me confundo con otra? Por las manifestaciones clínicas, porque no todos los cuadros, ¿no?, patológicos se presentan igual, tienen una manifestación clínica diferente. Por eso es que hablamos de un diagnóstico diferencial, porque hay varias que son similares, pero va a haber una característica que lo haga distinto. Porque si no hubieran diferencias clínicas, entonces estaríamos hablando de la misma patología, pues. Por eso siempre comparamos, ¿no? El dolor muscular local se manifiesta clínicamente por la presencia de dolor en el músculo cuando palpas. En cambio, la co-contracción protectora no tenía eso. Era más por una cuestión anamnésica que íbamos a aterrizar en el diagnóstico de una co-contracción protectora. Pero acá, en cambio, tú palpas el músculo, duele. Ya, y para muestra un botón, ¿quién de nosotros alguna vez no ha terminado macolcado, adolorido cuando ha hecho un exceso de trabajo muscular? ¿Alguna vez hemos experimentado ello? Sí, doctor. Claro, ¿no? Cuando comes el char. Ya, ¿cuándo me vas a invitar el yuquito con charque, ya? Uy. ¿No? Ya, claro, a ver si así los perdono, ¿no? Porque ustedes, yo vengo emocionado, no saben el esfuerzo que estoy haciendo, estoy por salir en unas horas a otro lado y digo, pues estos chicos me van a alegrar la tarde, ¿no? Y entro y lo primero que me encuentro es con una respuesta más errónea, pero más gigantesca que la cabeza entera, y eso a veces a los profesores nos decepciona un poco. Les digo con cariño y con sinceridad, pero lo digo también honestamente. Claro, por supuesto que están aprendiendo y tienen todo el derecho de equivocarse, ¿no? Y eso es así, ¿no? No significa, profe, mejor no hablo entonces porque cuando hablo puedo fallar. No, equivócate, está bien. Pero también está, y es conveniente, y es necesario que ustedes también, chicos, un poquito más de interés. Y yo no diría un poquito. Si ustedes fueran mis hijos, mejor ni les digo qué les haría, porque yo sí soy exigente. Nos cambia el apellido. Es imperdonable, es imperdonable. Es que yo amo la odontología. Para mí es una situación que le digo, chocante, que no todos lo valoremos de igual manera, ¿no? Y sinceramente, chicos, hoy tuve una experiencia hace 1 hora y media atrás, una cuestión muy triste que pasó, de una paciente que la vi el viernes pasado, chiquilla de 21 años, jovencita, que me pidió que le hiciera una profilaxis. Mi paciente de niñita, desde 2 años creo la atiendo, ya tantos años han pasado. Y entonces, y bueno, viene porque se iba a someter a una corrección ortodóntica, porque había tenido como hace 3 años atrás ya un tratamiento ortodóntico que yo lo derivé a una colega. Y bueno, ¿no? Y viene entusiasmada porque, bueno, doctor, por ahí no he sido cuidadosa en el tratamiento que ya tuve hace años, se me había cambiado de posición algunos dientes y así que voy a someterme a una corrección de menos tiempo porque quiero que quede bien la boca, ¿no? Ok, muy bien. Entonces hice su profilaxia, la dejé y bueno, estoy ahorita en Lima y voy a partir en unas horas, un ratito, un viaje de ida y vuelta a otro sitio. Y resulta que me llaman hace un rato la mamá, el papá, que son mis pacientes de años también, y me dice, doctor, después que usted hizo la profilaxis el viernes, el día sábado fuimos a la dentista que le iba a hacer la colocación del bracket y todo, pero doctor, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo usted a mi hija? Que no sé, ¿qué pasó? Le digo, tiene así dice ella, ¿no? Se le ha vuelto amarillo los dientes. Amarillo los dientes, pero no tiene por qué volverse amarillo. Una profilaxis no genera ello.
o alguna sustancia que le ha puesto, no, pues no, o sea, en lo absoluto, ¿no? Y entonces empiezo a conversar y le digo, pero ¿qué pasó? A ver, no, que el sábado le llevamos y bueno, en realidad la doctora dijo, no, le voy a dar una pulidita, una limpieza, y resulta que, ¿sabes? Que ya ahí mismo vino a mi cabeza y que de repente es un exceso de desgaste en el diente. Y mejor ni les muestro las fotos. Le han sacado prácticamente, creo que 1 milímetro de esmalte a cada diente, y lo peor de todo es que le han hecho prácticamente un desgaste generalizado. Ni se imaginan cómo está la boca de esa chica. No tiene esmalte en vestibular. Porque Y lo amarillo que ellos como padres están viendo es la dentina, transparentada porque se han llevado de encuentro el esmalte, chicos. ¿Cómo no voy a estar, o sea, como profesional en este campo? Hace un poquito, hace como 40 minutos antes de que yo comenzara la clase con ustedes, estuve viendo, indagué, le pregunté, ¿y qué fue? ¿Dónde fue que fueron? Y viendo las imágenes, yo sinceramente es la primera vez a mi edad, casi con 24 años de dentista, que es la primera vez que veo una iatrogenia de ese tipo, pero tan excesivamente marcada. O sea, no sé, me parece que lo que han hecho es un desgaste con la alta velocidad y probablemente con diamante de grano grueso, pero no, puede una pieza que la hayas hecho, pero prácticamente está generalizado. Entonces, eso me entristece, me preocupa, porque digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el descuido? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque no amamos lo que hacemos. Pensamos que es una cuestión de manualidades. Hacer odontología es como hacer bisutería, manicure, pedicure, y bueno, no pasa nada y se mueve porque le pintas mal una uña a alguien, ¿no? Pero no es eso, pues. No es eso. Acá hay principios biológicos detrás de lo que hacemos. Y la odontología es una ciencia, por si es que alguien no se ha dado cuenta ni enterado. No es una cuestión, ¿qué les digo?, de entretenimiento, de superficial, que es como una especie de una carrera técnica netamente de manualidades. No es así. Si estás viendo así la odontología, estás completamente equivocado. Te has equivocado. Nosotros somos una ciencia médica. Y estas cosas que estamos hablando, una las debe estudiar a profundidad. Ni siquiera el tiempo me da para explicarles más a profundidad todo lo que estamos hablando. Lo hago porque tengo que cumplir con un sílabo, porque hay temas que tenemos que ir dando. Pero ustedes no se deben quedar cortos de esto, ustedes deben que profundizar. Entonces imagínense, y ahora yo sé quién fue quien atendió. Y resulta que es una colega que tiene buenos años de odontólogo. Pensé que se había ido quizás a algún sitio de repente, bueno, pues por ahí buscando, ¿no? Los papás muy preocupados han llevado a una buena clínica y es lo que ha pasado. Entonces yo no sé en qué estará la historia. Pues, probablemente ya se han ido pues ellos a que le explique, le dé respuesta, lo que fuera, pero increíble ver el tipo de gasto generado. Ni se imagina. Solamente con decirles como si fuera todos los dientes amarillos. Así. No hubo buena técnica o bueno, buena manipulación de materiales para que haga una remoción tanta así. No, es que la profilaxis no se hace con alta velocidad, pues, y no se hace con la fresa diamante. ¿Cómo vas a hacer una limpieza con fresa diamantada? Doctor, o sea, le hicieron la profilaxis. Yo dije que era Doctor, una capaz la remoción doctora no ha estado y alguien haya manipulado. O también. O sea, según lo que me indican, fue así. Pero yo no, por eso no estoy en Huancayo, no estoy presente allí para haber hecho. Yo he visto me han mandado como 12 fotografías que he pedido que sea con luz natural, de diferentes ángulos, todo para poder yo verificar, ver, constatar allí. Sin embargo, es terrible, ¿no? Voy a ver si tengo algo acá. Voy a ver un ratito, por favor. Voy a ver si encuentro algo allí. Una imagen voy a ver ustedes qué opinan, pues, ¿no? Porque yo... A ver qué les parece la... Voy a ver si lo tengo a la mano.
¿Qué impresión les puede generar? A ver, vamos a ver, a simple vista ustedes cómo lo ven, para ver si es que eso no. A ver, vamos a ver, ya. Pues es que cuando algunas cositas yo les manifiesto, entonces es porque, repito, ¿no? A veces nos mecanizamos tanto en lo mismo y pensamos o no le damos, no sé, pues no, o qué pasa, que a veces o es descuido, y no es el tema así, pues, profe, sí, se nos puede ir, por supuesto, nadie está libre de ello, pero es que es una cuestión muy delicada el hecho de... Están viendo, ¿no? Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Oh, no. Sí. ¿Cómo ven eso? Hay Sí, un doctor, desgaste, está doctor, bien. en la Hay un parte desgaste muscular. con una fresa diamantada, parece que es así, o es demasiado. Le han hecho un alisado, doctor. No ha sido el doctor, ha sido su asistente. Alguien hizo la práctica ahí, doctor. Sí, porque no creo que haya hecho la doctora así tanto. Yo quiero pensar, pero es que ya no se trata de pensar quién fue. Ya no se trata, a mí... Pero no o sea, tiene noción para que pueda hacer ello también, doctor. O sea, Doctor, ¿o hay algún que- otro material habrán echado? Claro, ese es el otro tema, ¿no? Pero ahora esto sí es sábado. Ya estamos hoy día miércoles. No, doctor, fácilmente como la profilaxis siempre hace el asistente, mayormente seguro estaba solo y se le puso la mano. No, es que ese... pero es que- tanto así no creo. Esta niña vino a que yo le haga la profilaxis el viernes. Se fue para que únicamente el ortodoncista tenía que haberle hecho la colocación de bracket. ¿Me entiende? Claro, pero para que se ponga así, a menos que le hayan metido un ácido de blanqueamiento, es algo porque es... Doctor, pero ahí está pulido. Eso, pues, claro. Y Por eso aparte de eso, doctor, ahí doctor, creo que no han pulido en los dientes en el tercio medio. Seguro ahí le han echado algo porque se ve ahí, doctor, más la mancha. fíjese, ve. Por ejemplo, acá, inclusive la misma anatomía de este diente, por eso es que hay que mejorar la parte clínica nuestra, ¿no? O sea, nosotros... ¿ve? Acá la anatomía misma, acá lo ha vuelto plano en la superficie, fíjense, ve. Y es prácticamente generalizado. Ahora, no es el tema quién hizo, si fue la asistente, eso no. A mí, ¿saben qué? Sinceramente no me interesa eso. A mí me da pena esta niña, porque yo la conozco, les digo, desde 2, 3 años. Y este desgaste, si es un desgaste realmente, esto es irreversible, pues. O le vas a devolver el esmalte pasado mañana a esta señorita. No. Tiene 22 años, está en la universidad, está en la mitad de su carrera, y ¿quién responde eso? Le vas a decir, yo no fui, fue TT, que la asistenta que tiene un día que no aprendió. Por eso a mí me raya, y con justa razón les tengo que decir a ustedes que no puede ser. O sea, ¿y dónde está? Es que no, pues cuando se hablaba de la clase, el muchacho estaba en otra nota, pues no está haciendo otra cosa más importante. Es que, profe, yo trabajo para mantener, está bien, pues, ¿y quién no trabaja? Y si has asumido todo, está bien, pero aquí eres estudiante y aprende como debe de ser. ¿Te das cuenta? No es un tema de que a quién le echamos la culpa, con quién lo hizo. Y ahora, ¿puedo fallar un diente? Pues, se me puede ir, ya. Pero esa boca, de ese modo, me pregunto, ¿cuántas piezas dentarias han visto ahí? Ya sea, ya como dice usted, puede ser, ojalá sea un ácido, pero yo no he visto, no, porque eso no podría ser, por los días que han pasado. Ahí aparentemente es un desgaste de la superficie dental, que es más allá de 1 milímetro que se ha hecho. Bueno, ahora entienden por qué me molesta, ¿cierto? Pero no es un tema que el profe se moleste y para que uno se moleste, no, es un tema de cómo asumimos nosotros cada uno y cómo interiorizamos lo que hacemos. Porque, fíjate,
yo estoy haciendo una crítica a nuestra especialidad y estoy hablando en torno a lo que podría pasar cuando no hacemos las cosas profesionalmente hablando. Pero el ser profesional no solamente es un tema del odontólogo. El ser profesional es un tema del policía, del técnico, de enfermería, del mecánico dental, del asistente dental, de la enfermera, del médico, del albañil, del carpintero. El ser profesional no significa solo y únicamente que has pasado por la universidad. Ya, si haces, esa es la gran diferencia. No en el asunto, no, es que yo no soy profesional. No, tú puedes ser profesional en tu campo. Tener un dominio pleno, completo. Pero eso implica ¿qué? Tener algo en tu cabeza que se llama teoría y tener un dominio desarrollado como producto de ese conocimiento. Eso es lo que necesitas, ¿ok? Entonces volvamos a nuestro tema, reflexionemos, y ahora entienden por qué es que a mí me irrita algunas cosas, porque, ¿no? Les estoy explicando, ¿no? Entonces, claro, coincidentemente, yo comparto con ustedes porque yo creo que para eso estamos los maestros, ¿no? O sea, para hacer ver las cosas correctas. No creo que a alguien le haya dado siquiera risa, ¿no? Porque a mí me da pena, ¿no? Pero ahí está, porque yo me pongo en el hecho de que es un ser humano, es una persona, es alguien que mañana tiene que sonreír. Y no importa quién fue, si fue el dentista, el gerente de la clínica, el ortodoncista, fue la asistenta. Es el tema del paciente. Bueno, vamos a respirar profundo y vamos a continuar. Entonces, las características clínicas del dolor muscular local, ¿no? Características clínicas. Entonces, mucha atención, ¿no? Estamos hablando. Se manifiesta, dice, por un dolor a la palpación, ¿ok? El aumento del dolor está en relación a la función, ¿no? Haces trabajar más al músculo, entonces empieza a presentarse dolor más manifiesto, ¿no? La disfunción estructural es frecuente y cuando afecta a los músculos elevadores, por ejemplo, se produce una limitación en la apertura bucal. Ahí está, ¿no? O sea, si se afectan, ¿no? Los músculos elevadores, que son los que cierran la boca, ¿no? Entonces va a producirse una limitación en la abertura de la boca, porque los músculos que están encargados de esa tarea han sido afectados, ¿no? Entonces, para entenderlo, ¿no? Como es un trastorno muscular de tipo local, entonces el músculo que ha sido afectado, esas fibras musculares van a ser alteradas y la función por consecuencia se va a ver de algún modo modificada, alterada también, ¿no? Y el exceso de trabajo del músculo va a generar dolor. Entonces ahí mismo te das cuenta, a diferencia de la cocontracción, ahí está, a diferencia de la cocontracción protectora, el paciente aquí muestra una gran dificultad para abrir la boca un poquito más. En cambio, en el otro no. ¿Se acuerdan? La cocontracción era por un mecanismo de autoprotección. Pero tú le hacías barra al paciente, oye, sí se puede. El paciente abría la boca porque sí lo podía hacer. Pero en cambio aquí, como hay un dolor real, entonces el tema está que el abrir un poquito más o hacer un movimiento un poquito más excesivo a lo normal va a generar dolor. Cuando se presenta un dolor muscular local, existe una verdadera debilidad muscular, ¿eh? Un cansancio, fatiga muscular. La fuerza se recupera cuando desaparece el problema. Esas son características para tener en cuenta cuando estamos frente a un trastorno muscular. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, los trastornos dolorosos que están influenciados por el sistema nervioso central pueden, mira, estamos agregando esta partecita a nuestro tema de trastorno muscular local, solo para entender que hay algunos trastornos que son agudos y otros que son crónicos, ¿ok? Lo agudo es que de pronto surge el problema, que se hace intenso el dolor, se manifiesta con un cuadro clínico severo, pero puede ser que así como apareció rápido, también termina desapareciendo. Pero en cambio un trastorno crónico es aquel que se instala por lo menos en 6 meses. O sea que está constantemente la molestia. Y encima de ello podría ser un trastorno miálgico crónico, regional o sistémico. O sea, en una sola zona o generalizado.
presentado. Y obviamente ya pues si es generalizado es mucho más grave el caso, en el sentido que es más complejo su tratamiento. Bueno, entonces ahora vemos el tercer trastorno muscular. Y hemos visto dos, ¿no? El primero de ellos con contracción protectora. El segundo que vimos ha sido el dolor muscular local. Y ahora pasamos al miospasmo. Que en realidad yo creo que diciéndoles que es como un calambre muscular, yo creo que con eso se entendería todo. Pero vamos un poquito a revisar, ¿ok? Por eso se llama mialgia de contracción tónica. Se queda endurecido el músculo. Cuando palpas está duro, como una piedra se vuelve, ¿no? Un miospasmo es una contracción muscular tónica inducida por el sistema nervioso central. Durante muchos años los odontólogos han considerado que era una causa importante de dolor miógeno, ¿no? O sea, pensaban que este era el principal dolor muscular, pero no siempre y no todos los músculos terminan teniendo un miospasmo. Por eso es que ahora se han identificado diferentes clases de trastorno, ¿no? Y aunque se producen miospasmos de los músculos masticatorios, felizmente este no es un trastorno frecuente. Más veces te va a dar calambre al gemelo y de repente nunca en tu vida vas a tener un calambre de macetero ni de temporal. ¿Me entendiste? Es pero muy poco común. Ya, un ratito, por favor. Ya voy a contestar esta llamadita un ratito, por favor. Un momentito. Listo, entonces vamos a continuar. Decíamos entonces que esto felizmente no es un trastorno frecuente. Y es más, quizás ustedes, como muchos, nunca en su vida vayan a ver un espasmo, ¿no?, de un músculo masticatorio. ¿Ok? Está claro, ¿no? O sea, es muy poco frecuente este trastorno, ¿ya? Y cuando se presenta, pues ahí mismo te vas a dar cuenta, porque ya te dije, ¿no? ¿Qué características clínicas tiene? La característica clínica es que el músculo quede endurecido y cambia su forma, ¿no? Por eso yo quiero que lo asocies con un calambre que muchas veces a muchos de nosotros nos ha ocurrido, ¿no? ¿Ya? La etiología no está del todo, digamos, desarrollada. Estoy hablando de miospasmos de músculos masticatorios, ¿ah? Por si acaso. Por eso es que no hay muchos estudios, porque no es muy frecuente esta patología, ¿no? ¿Qué factores serían los causantes si es que se presentara un trastorno de este tipo? Es probable, dice, que se combinen varios factores para que surja un miospasmo, ¿no? Que, por ejemplo, los trastornos musculares locales, ahí está. O sea, una persona que tiene un trastorno muscular local, que eso sí sabemos su origen, ¿no? O sea, el exceso de trabajo de un músculo. Parece que eso favorece a los miospasmos. Si es una persona que exagera el hecho de someter a un trabajo excesivo a los músculos, entonces tiene más tendencia
a que pueda sufrir o padecer de un miospasmo. Estos trastornos comportan la fatiga muscular y alteraciones en balances electrolíticos locales. O sea, lo que les decía, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Sustancias algogénicas que se quedan en esos, localmente en los músculos, y eso no permite un recambio y genera por consecuencia un dolor a nivel del músculo de modo local, ¿no? Otro, el estímulo doloroso profundo puede desencadenar también espasmos. Personas que tienen escariosas profundas, porque recuérdense que ese también es un estímulo doloroso profundo, y más aún si sería un trastorno, o eso también podría desencadenar miospasmos. Entonces, no es conveniente para nada que haya personas pues, profundos por tiempos muy prolongados, ¿no? Hay personas que padecen de pulpitis en diferentes piezas dentarias. Es complicado en el caso de ellos, ¿no? Porque imagínense ustedes, solo con pensar que haya un diente afectado en boca que produzca este tipo de dolor, fíjense ustedes qué sería si hay una persona que tiene varias piezas dentarias, ¿no? Ese sería una constante producción de cocontracción protectora, de dolor muscular local, y también, como estamos viendo, podría desencadenar algún tipo de miospasmo. Características clínicas tiene para identificarlas con más facilidad. Los miospasmos se reconocen fácilmente por la disfunción estructural, o sea, cambian de función en su estructura. Algo pasa, se acortan estos músculos. Entonces dice, ¿no? Dado que un músculo que presenta un espasmo está contraído, entonces se producen cambios posicionales importantes. A ver, solo por un instante imagínate que se te pueda quedar contraído, endurecido, ¿ah? El músculo macetero. Es indudable que en tu rostro inmediatamente se va a notar por el cambio posicional que tiene, porque si se contrae, se acorta el músculo, entonces pues la simetría que hay entre ambos lados, derecho e izquierdo, va a ser notorio, ¿no? Va a cambiar la posición, ¿no? En todo caso, de la fascie, ¿no? De la fisonomía que tiene el paciente. Estas alteraciones en la posición crean determinadas maloclusiones agudas, o sea, como cambia la posición del músculo, eso trae como consecuencia que cambie la forma de ocluir de ese paciente. Entonces, de un momento a otro, el paciente mismo por sí solo se da cuenta que no está ocluyendo igual que siempre. Cambió su oclusión. Y como surge, digamos, rápidamente, de una manera drástica, entonces eso se llama maloclusión aguda, ¿no? Un cambio en la posición de la oclusión habitual que tiene, ¿no? Los miospasmos se caracterizan también por unos músculos muy duros a la palpación, ¿ve? Fíjense. Ahí está. Entonces, de los tres trastornos que estamos viendo, yo creo que hasta aquí, este sería el más fácil de poder identificar, ¿no? Músculo endurecido, cambia de posición, trae como consecuencia un cambio también en la posición de la oclusión, entonces lo puedo identificar y palpamos el músculo, está endurecido, entonces no habría mucha duda de estar frente a este trastorno si es que se presentara, ¿no? ¿Cuántos trastornos hemos visto? 3 hasta ahora, este es el cuarto. El primero, con contracción protectora, dolor muscular local, los miospasmos, y ahora vamos a ver el dolor miofacial. Ya con este sería el cuarto trastorno muscular. Solo nos faltaría el de mediación central, ¿no? Para tener los 5 más comunes, ¿ok? Que se pueden presentar alguna vez en la consulta, ¿no? Cuando como clínicos tendríamos que conocer mínimamente, ¿ok? Este de aquí es largo en su explicación. ¿Por qué? Porque es complejo el dolor miofacial. Y vamos a darnos cuenta ahorita por qué motivo digo esto. A este dolor miofacial también se le conoce como dolor muscular por punto gatillo o mialgia por punto gatillo, ¿ok? Mira, mialgia por punto gatillo. Una pregunta suelta. Cuando digo gatillo, ¿a qué suena? ¿De qué derivará? ¿A qué les recuerda ese término, esa palabra? Una pistola.
A una pistola, ¿verdad? ¿Sí? ¿A los demás? Sí, profesor. Sí. Algo que se desprende. Gatillo que se desprende. Puede ser al momento de que podría ser, ¿no? Depende, ¿qué se desprende? La bala. el seguro de la Ya, bala. claro, ¿no? O sea, el seguro del arma que antes de disparar se tiene que, digamos, que activar, por decirlo, ¿no? Pero está relacionada a las armas, al revólver, a la pistola, a la carabina. Digo, y fíjense, ¿por qué les digo esto? Para que relacionemos lo siguiente. El dolor miofacial, vamos a explicar, pero quiero que primero quede la siguiente idea. ¿Por qué se llama dolor por punto gatillo? Porque el origen del dolor está en un punto de donde se dispara la manifestación a otro lugar distante. Para tener la idea, el dolor se presenta, el origen está, digamos, cerca al hombro, y sin embargo, el dolor se manifiesta clínicamente a nivel de la sien. Entonces, cuando tú palpas la sien del paciente pensando que es el temporal, porque él te indica que ahí le duele, a la palpación no vas a encontrar signos evidentes de que ahí esté presente el dolor. Pero si tú vas descendiendo a nivel cerviclavícula, allí vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? Fibras, no todo el músculo, sino unas cuantas pocas fibras del músculo que se encuentra endurecida, hipersensible al tacto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que el origen está en un lugar y se dispara la manifestación clínica a otro sitio un tanto distante. Por ese motivo es que a este dolor miofacial le han denominado mialgia por punto gatillo. Entonces, acuérdate de esa manera, ¿no? Entonces dice, el dolor miofacial es un trastorno de dolor miógeno regional, ¿ve? Claro, ya se hace más amplio, caracterizado por áreas locales de bandas de tejido muscular duro e hipersensible. Pregunta examen, ¿eh? Áreas locales de bandas de tejido muscular duro e hipersensible es característica de el dolor miofacial o mialgia por punto gatillo. Esas áreas locales, están entendiendo que son bandas de tejido muscular duro, ¿no? Porque saben ustedes que un músculo tiene usos musculares, o sea, uso con H, ¿no? Usos musculares, que si fibras musculares. ¿Ah? Entonces, el músculo, no todo el músculo está duro e hipersensible, sino unas cuantas bandas o usos musculares. ¿Me dejo entender? O sea, no es que todo el músculo tocas y te duele, no. Tú puedes palpar el músculo y no es toda la extensión del músculo, pero por allí estás palpando y sí, hay una partecita, una pequeña, unos 2 o 3 fibras musculares que sí están hipersensibles y duras, ¿no? Endurecidas. Esos puntos se llaman puntos gatillo. A veces se le denomina también dolor por punto gatillo miofacial. Bueno, todo lo que suena a punto gatillo y miofacial es este mismo trastorno. Es un tipo de trastorno muscular que no es muy apreciado, ya que no se conoce muy bien, ni siquiera, ¿no?, con exactitud, la etiopatogenia de ello, ¿no? O sea, cómo se origina y cómo se manifiesta finalmente el todo. Aunque se presenta con frecuencia en individuos con trastornos miálgicos, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen esa tendencia a padecer de trastornos musculares, se les presenta con más énfasis este tipo de trastorno. El dolor miofacial tiene su origen en zonas hipersensibles de los músculos denominadas puntos gatillo, ya lo dijimos. Estas áreas muy localizadas de los tejidos musculares, inserciones tendidas. A ver, vamos para que se entienda mejor así. Vamos, voy a adelantarme un poco. Yo creo que con esto vamos a captar un poco más la idea. Donde están estas aspas, estas X de aquí, serían los puntos que originan el dolor. Y la zona que vemos punteada por acá es la zona donde se manifiesta el dolor. O sea, el origen está. Quiere decir que si, por ejemplo, el origen está en esta zona occipital, aquí no se manifiesta mucho el dolor. El paciente va a referir, por eso se dice referir, el paciente va a decir, va a mencionar que el dolor está presente en esta zona punteada. Si el origen está en esta parte, se va a manifestar en esta zona.
¿Ve? Entonces es un tanto difícil. Si el paciente te dice que te duele la sien, que le duele la sien, tú vas a estar pensando que allí debe estar el punto doloroso. Pero como ya vas a tener noción de lo que estamos explicando, entonces tú descenderías por aquí y palparías en esta zona. Lo cual también parece medio raro, ¿no? Porque el odontólogo no suele tener esa costumbre de hacer un examen clínico en esta parte, ¿no? Pero estamos entendiendo que hay puntos lejanos que originan ese tipo de dolor. Y del mismo modo acá. Entonces, estas imágenes tomadas del libro de Oke son resultado de estudios en los que han verificado la presencia de esa manifestación clínica, ¿no? El origen en un sitio, pero la manifestación está en otro, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama punto gatillo? En esta zona es donde están presentes, ¿qué cosa? Las fibras musculares duras e hipersensibles, que dan origen a esta característica, ¿no? El dolor que manifiesta el paciente es casi siempre como que le doliera toda la cabeza. Es más, muchos manifiestan, por ejemplo, ¿no? Me duele hasta el cabello. Cuando me intento peinar, me duele. Si dice de ese modo, es probable que estemos frente a un dolor miofacial. Muy bien, entonces esto ya lo explicamos. La naturaleza exacta de un punto gatillo es desconocida. Puede producirse un aumento de temperatura local en la zona del punto gatillo, lo que supone un aumento de demandas metabólicas o reducción de flujo sanguíneo. O sea, no se conoce a ciencia cierta, ¿no? De modo definitivo este trastorno. Un punto gatillo es una región muy circunscrita que parece contraerse solamente algunas fibras musculares. Si se contrae todas las unidades motoras, entonces ya en ese caso dejaría de ser un miospasmo, dejaría de ser un punto gatillo y sería un miospasmo, ¿no? Un miospasmo es cuando todo el músculo se contrae. En cambio, en un punto gatillo, unas pocas, ¿no?, fibras son las que tienen ese dolor y ese endurecimiento, ¿no? Dado que un punto gatillo solo tiene, dice, un grupo reducido de unidades motoras, entonces no se produce un acortamiento del músculo. Pregunta de examen, ¿eh? En el miospasmo sí se presentaba el acortamiento del músculo, porque todo el músculo, ¿no?, en sí se contraía. Pero acá no, son unas cuantas fibras, entonces el músculo permanece en su longitud normal, ¿no? La característica distintiva de los puntos gatillos es que son un origen de dolor profundo constante, ¿ve? Eso es lo que pasa, ¿no? Y trae como consecuencia también la intervención del sistema nervioso central. Si un punto excita centralmente a un grupo de interneuronas, entonces se va a producir un dolor referido, y eso es lo que sucede, y ahí venía la imagen esta, ¿no? De que el dolor se extiende en toda la zona hasta donde repercute la influencia del músculo que está siendo realmente afectado, ¿no? Entonces, ahí están las imágenes. ¿Y cuáles serían sus factores etiológicos? Dice que es bastante compleja, no se conoce por completo, ¿no?, este mecanismo. Resulta difícil de determinar el factor etiológico, ¿no?, de ser específico, pero sin embargo hay investigadores que han encontrado algunas, digamos, formas comunes o algunos factores etiológicos más comunes que los pacientes podrían tener y que les, digamos, favorezca negativamente a la presencia de este tipo de trastorno miofacial, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son esos factores, entre comillas, un tanto factores locales y sistémicos? Traumatismos, hipovitaminosis, mal estado físico, infecciones virales, puede traer como consecuencia el dolor de gatillo, ¿no?, o la mialgia por punto gatillo. Otros factores que también Okeson ha considerado podría ser el estrés emocional, los estímulos dolorosos profundos también. ¿Y qué características clínicas tiene? Ahí está. La manifestación clínica más frecuente del dolor miofacial es la presencia de áreas locales de bandas de tejido muscular duras e hipersensibles. Esa es la característica más importante. O sea, los puntos gatillo. En muchos casos los pacientes solo aprecian el dolor referido. No saben el origen, eso es lo que estábamos mencionando, ¿no? Un ejemplo perfecto es el individuo que sufre un dolor punto gatillo en el trapecio, pero el dolor lo siente a nivel de la sien. ¿Eh? Lo que estábamos mirando en las imágenes, ¿no? Lo que estábamos viendo en las imágenes.
¿ok? La manifestación principal es la cefalea temporal, o sea, duele a nivel del músculo temporal, con una apreciación muy escasa del punto gatillo en el hombro. O sea, el paciente no se queja del dolor en el hombro, sino del dolor a nivel de la sien. Pero aquí está el origen. Entonces, si uno ya tiene noción de esto, vas a palpar bajando despacio por acá y te vas a dar cuenta que en el músculo trapecio, cuando palpes en esta zona, vas a encontrar unas fibras músculo, sino ciertas partes, ciertas zonas de ese músculo van a presentar hipersensibilidad al tacto y además van a estar ligeramente endurecidas, ¿no? Esta forma de presentación clínica puede distraer al clínico, o sea, no, le duele la cabeza, pero palpas, no, determinas el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente va a decirte, va a insistir en que el problema está a nivel de la sien, el dolor de la cabeza, pero no te va, él no sabe, no se da cuenta, no se percate el paciente que el origen del dolor esté en otro sitio. Por eso es importante también indagar bien en el paciente, ¿no? Y ahorita vamos a dar 2 o 3 cositas más que les va a permitir a ustedes alguna vez identificar tal vez esto con más precisión, ¿no? El clínico debe recordar siempre que para que el tratamiento sea eficaz, entonces tienes que orientar al origen del dolor. Si tú vas a tratar pensando que es el dolor a nivel de la sien, entonces no va a solucionar el problema. Ahora, doctor, ¿qué tipo de tratamiento se puede hacer en trastornos musculares? Hoy en día, chicos, ha mejorado muchísimo, por lo menos en la población, se ha empezado a valorar de un modo diferente la parte de lo que viene a ser la rehabilitación física. Y muchos de los tratamientos musculares se están resolviendo con la rehabilitación física, sometiéndose a tratamientos, por ejemplo, de galvanismo, hay electroterapia también, que hay ahora de diferente modo. Tenemos la crioterapia, la termoterapia, la acupuntura, el uso inclusive de algún tipo de rehabilitación física que ya los especialistas tienen dominio para ir mejorando el trastorno muscular, porque no es fácil, no es cuestión de medicar y dar relajante muscular y ya aliviar por un momento, no. Cuando es crónico el problema requiere de un tratamiento un poquito más prolongado, ¿ok? Entonces siempre recordemos eso, ¿no? Para que apuntar al factor etiológico, a la causa, ¿no? Y algo que agrava peor este caso es que hay circunstancias en las que podemos encontrar un punto gatillo activo y latente. O sea, y latente cuando desapareció, pero es probable que a los pocos días vuelva a aparecer de nuevo, esté en estado de latencia. Y es curioso porque a veces el paciente viene y te cuenta que hace una semana le dolía, pero ahora que vino al consultorio, resulta que no le duele. Y tú puedes palpar, ¿no?, al nivel de la cabeza, las 100, bajar hacia el trapecio y observar, y no le duele. ¿Por qué? Porque está en estado latente. A ese paciente que tiene esa manifestación, en realidad le debemos decir, ¿sabes qué? Anda a tu casa. Y cuando se presente la molestia realmente, pero fíjense, tenemos que descartar y estar seguros en realidad que estamos frente a este problema, ¿no? Y el estado activo, ¿cuándo está activo? Cuando empieza a complementarse por la influencia del sistema nervioso central y entonces pues se genera un dolor referido, ¿no? Ya les explicaba a ustedes, el origen está en un punto y se manifiesta en otro. En el estado latente deja de ser sensible la palpación, no se puede localizar mediante palpación, el paciente no tiene cefalea, o sea, el paciente está como si no tuviera nada, ningún problema, ¿no? En tal caso, la anamnesis sería el único dato que permitiría establecer un tipo de diagnóstico, más o menos, hasta cuando ya se evidencia clínicamente el problema, ¿no? El clínico debe considerar la posibilidad de pedir al paciente que vuelva a la consulta cuando aparezca la cefalea para verificar ese patrón de dolor, ¿ves? Se cree que estos puntos gatillo no se resuelven sin tratamiento, ¿no? Se requiere de un tratamiento, de una rehabilitación. ¿Y quiénes pueden ser factores que desencadenen los puntos gatillo? El aumento del uso del músculo, tensión en el mismo, estrés emocional,
infecciones respiratorias altas pueden desencadenar ese tipo de trastorno. Cuando se activan estos puntos, reaparece el dolor de la cabeza, ¿no? Y acá está, ¿no? Esta es una frase común en estos pacientitos, ¿no? Les duele hasta el cabello, ¿no? Hay una hiperalgesia secundaria, una sensibilidad al tacto del cuero cabelludo. Esta es una característica manifiesta en este tipo de dolor miofacial, ¿ya? Lo cual tampoco era característico de ninguna de las otras patologías que hemos hablado hasta ahorita, contracción, dolor muscular local, espasmo, no tenía esta manifestación clínica, ¿no? Acá el paciente le me duele hasta el pelo, o es migraña, o es en todo caso un trastorno muscular miofacial. Bien, y ya casi terminando, el último trastorno muscular común, por decirlo así, porque el que queda solamente es la fibromialgia, es este dolor muscular crónico de mediación central, llamado miositis crónica, ¿no? Este ya es, a diferencia del otro, más prolongado. Trastorno doloroso muscular crónico continuo que tiene mucha influencia del sistema nervioso central, lo cual hace que ya se convierta en crónico, que no es de corta duración, sino que esto ya está... Mira, para que algo sea crónico, para que una patología sea considerada crónica, es porque mínimamente está presente en el paciente de 6 meses a más. Y de manera continua, porque si es intermitente, son cuadros agudos intermitentes. O sea, aparece, desaparece el siguiente mes, después de 2 meses aparece, eso no es crónico. Crónico es cuando es constante y por lo menos tiene una data de 6 meses. Entonces, es un trastorno muscular crónico, continuo, ¿no? Y que está influenciado por el sistema nervioso central. En otras palabras, cuanto más dure el dolor miógeno, mayores son las probabilidades de que se trate de una mialgia crónica de mediación central. O sea, si hay pacientes que ya tienen largo tiempo con problema muscular, ya pues es crónico. Este cuadro de dolor de este tipo no es muy frecuente, pero hay que identificarlo y tratarlo adecuadamente, ¿no? Una característica clínica de la mialgia crónica de mediación central es la presencia de dolor molesto y constante, aún en reposo, y se acentúa cuando pones a trabajar el músculo y así, ¿no? Ese es, digamos, bastante fácil de identificar, ¿no? Y finalmente, la fibromialgia. Acuérdense que estos dos últimos, este de acá, por ejemplo, no es nuestro campo netamente odontológico el que lo va a resolver. ¿Por qué? Porque este es un trastorno miálgico sistémico crónico, o sea, es súper complicado. Trastorno miálgico sistémico, o sea, no es local, no es cabeza y cuello, es generalizado y encima es crónico. Se utiliza la palabra sistémico debido a que el paciente explica que los síntomas son globales o están diseminados y la causa está relacionada a un trastorno probablemente que tiene influencia del sistema nervioso central, lo cual lo ha hecho que sea crónico, ¿no? Que tenga mucho tiempo presente en el paciente. El tratamiento de estos trastornos se complica debido a la necesidad de combatir también los factores de perpetuación y el dolor muscular cíclico, ¿eh? ¿Se acuerdan que cuando arrancábamos estas clases de trastornos yo les pregunté sobre, a ver, ¿qué entienden por factor iniciador, perpetuador? Y no quisieron hablar, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ahí está, pues los factores de perpetuación son aquellos que suman para que un trastorno se quede por mucho tiempo, se quede perpetuamente, que sea prolongada su manifestación. Esta anomalía es un cuadro doloroso musculoesquelético global, o sea, no solamente duelen los núcleos de la cara, sino generalizado. Antes se le llamaba fibrositis. La fibromialgia es un trastorno doloroso musculoesquelético, y escuchen, que está diseminado y en el cual por lo menos hay de 11 a 18 puntos de dolor específico en todo el cuerpo. Entonces, eso de que le duele la cara o un músculo facial es uno en 10 puntos más a nivel sistémico. Entonces, acá el odontólogo solito no va a poder trabajar con. Por eso es que la fibromialgia no es un trastorno de dolor masticatorio, no está dentro de lo que viene a ser netamente, sino más bien los músculos masticatorios son uno de esos puntos en donde suele presentarse este tipo de trastorno también. ¿Ok? ¿Ya? Listo, ¿no? Dice acá al final, aunque muchos pacientes con fibromialgia
reciben equivocadamente tratamiento como si fuera un trastorno temporomandibular, debemos decir de que esto se debe a que por lo menos el 42% de los pacientes que tienen fibromialgia tienen síntomas de trastornos temporomandibulares. Es más bien al revés, ¿no? Pacientes con fibromialgia desencadenan también sintomatología a nivel del sistema estomatognático, ¿no? Bien, chicos, entonces hemos terminado estos 6 trastornos musculares que el día de hoy hemos estado viendo. Veámoslo de este modo: cocontracción, dolor muscular local, dolor miofacial, miospasmo y mialgia crónica de mediación central. Y el último, para no quedarnos sin conocerlo, lo hemos puesto allí, pero ya estamos varias veces repitiendo de que este no es un trastorno netamente del campo nuestro, pero puede presentarse, y ya tienen ustedes noción, no es un trastorno sistémico, músculo, esquelético, presente en muchas. Y otra cosa más a esa fibromialgia, casi siempre está presente en personas de edad avanzada, tercera edad. Es más presente allí que en otros grupos etarios, ¿ya? Muy escaso en otro tipo etario, ¿no? En otro grupo etario, ¿ya? Bueno, hasta allí concluimos la clase de hoy y viene hasta este tema el examen que van a dar ustedes, que van a rendir la semana próxima, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, chicos, entonces las clases las tienen en el aula virtual, las descargan. No voy a dejar tarea ya el día lunes, probablemente ya de la práctica, porque solo es para que rindan ustedes el examen. Así que por favor, estudien. Lo único que tengan presente para el examen es que deben dar todos con la cámara encendida y en un lugar colocado que se note con mucha precisión todo el transcurso del examen tal como lo estás desarrollando, por favor. Para eso, si es que tienen problema de conexión, etcétera, pueden dar el examen a través del aula virtual en la laptop, y asegúrense de repente que el teléfono de ustedes quede a la vista enfocándolos. Por favor, un enfoque así como cuando se toman su selfie, pues, ¿no? No me enfoquen en el techo, yo no quiero ver la telaraña que está ahí en la pared, no, me enfocan ustedes lo que están haciendo durante el tiempo que dura el examen, que no pasa de 40 a 45 minutos, ¿ya? Así que por favor ya prevean todo eso desde ahora para que no tengan inconveniente, ¿ya? Listo. Entonces lo dejamos ahí, chicos. Aprovechen su tiempo al máximo. Ya nos estamos viendo A ver, Sheila. Doctor, ¿qué día será el examen? ¿Qué día crees tú? Lo dije hace un rato, pero creo que no estaba, ¿no? ¿Lunes o...? A ver, ¿qué dije, chicos? El día miércoles. El día Miércoles. Claro, ¿no? Dijimos que el día que corresponde la teoría, vamos a evaluar el examen parcial, porque la práctica ya es el resultado de la práctica que ustedes han venido presentando. Entonces, por eso acabo de decir también que no voy a dejar tarea el lunes. Entonces, el examen va a ser el próximo miércoles, a la hora probablemente que tenemos la teoría, ¿ya? ¿Está bien? Gracias, doctor. Ya. Dale. Ya, Sheila. Bien, chicos, entonces los dejo. Nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Entonces, estudien a conciencia y autoevalúense. Rindan, ¿ya? Quiero honestidad, lealtad de parte de ustedes el día que tengo que tomar el examen, chicos, ¿ya? Listo, ya nos estamos viendo. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos, con todos, ¿ya? Hasta mañana.
ya terminó tus clases. Hermano, creo que ya terminó. Creo que ya terminó tus clases.